Bueno, Fernando, pues es una suerte tenerte aquí conmigo y poderte entrevistar. Con todos nosotros tenemos a nuestro amigo y psicólogo Fernando Pérez Pacho. Es psicólogo clínico y tiene una amplia experiencia profesional dentro del ámbito de la psicología clínica y sobre todo a nivel específico dentro de la violencia familiar, dentro de la violencia, pues, de violencia de género o violencia doméstica. Me gustaría, Fernando, que nos comentaras, que nos explicaras exactamente cuál es el procedimiento que se suele utilizar cuando una persona que es víctima de violencia de género se dispone a ir a tu despacho, a tu consulta e intentar pues, pedir ayuda o intentar que, bueno, pues eso, ponerse en manos de un psicólogo, que a veces las personas se piensan que un psicólogo es una persona que siempre trata con personas que tienen trastornos mentales y supongo que no es así. Bueno, el proceso es muy variado. Esto depende mucho también del caso, depende de la mujer, depende de los medios por los que ha llegado a nosotros. Nosotros somos un equipo, está formado por varios profesionales y yo soy uno de tantos, ¿no? Cuando una mujer llega a nuestro servicio, llega ya derivada o recomendada tal vez pues, por otra mujer que ha pasado por la misma situación, por los servicios médicos del hospital o servicios médicos del ambulatorio, la policía, incluso también por ella misma, ¿no? que ha leído, ha visto o ha oído sobre el servicio de este servicio de atención. Entonces, las mujeres que llegan a mi consulta, por ejemplo, de alguna manera en mi espacio en donde yo atiendo, llegan desde muchas perspectivas, sobre todo con motivaciones muy distintas. Hay mujeres que no creen que ellas sean víctimas de violencia de género o piensan que, bueno, que tampoco es para tanto, ¿no? Son problemas de relación y que pues él de vez en cuando se le escapa la mano o es un poquito más agresivo porque, mira, a veces o tiene un mal beber, o, es decir, buscando una excusa o una explicación de ese comportamiento, minimizando la situación. Y en cambio hay otras mujeres que llegan ya pues, con la idea de que algo está ocurriendo en su relación de matrimonio, en su relación de pareja, que no es lo normal, que esa forma de tratar no es lo normal de alguien que tiene. Y luego también tenemos los casos, que por suerte son los menos, que llegan después de unas agresiones realmente muy sangrantes, muy violentas, en donde pues, la mujer normalmente se encuentra en un estado, no digo de shock al 100%, pero sí en un estado muy complicado a la hora de, ya no solamente de poder expresarse, sino de poder entender qué es lo que le ha pasado. ¿Suelen ir antes o después de ya pasar por una comisaría de policía y formalizar una denuncia? Bueno, una buena parte de las mujeres, por no decirte la mayoría de las mujeres que vienen a nuestro servicio, no han pasado por la policía. Otras sí, han tenido una orden de alejamiento, por ejemplo, después de un juicio rápido, etc. Pero muchas de ellas no, muchas de ellas están todavía en esa especie como de situación ambivalente entre que algo no funciona bien en mi relación y necesito ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todavía no han dado el paso, ni de denuncia, o han pasado por el hospital, o han pasado por la policía, ¿no? Hay de todo, pero te diría que también depende un poco de años, ¿eh? Hay años que varía un poco la cosa, pero en general la mayor parte de las mujeres no han pasado todavía por denuncia o por situaciones policiales. Y yo supongo que muchas de estas mujeres, antes de recurrir a un psicólogo, a un profesional, acuden pues, a su entorno más cercano, a sus amigos, a su familia. Suelen ser estas últimas las que finalmente dan ese empujoncito para llegar a la consulta de un psicólogo y pedir ayuda. Lo curioso del caso es que gran parte de estas familias desconocen la situación que está viviendo esta mujer, porque ella lo oculta. Y además, normalmente el maltratador clásico suele ser muy manipulador y sabe vender muy bien la moto. Entonces, cuando esta mujer, generalmente cuando desvela lo que le está ocurriendo,
una de las reacciones más habituales de su entorno es lo que me dices, pero si es encantador, si siempre está ayudando, si es majísimo, etc. No quita que haya maltratadores que son evidentemente muy sangrantes y muy evidentes su comportamiento. Pero una gran parte de los casos, la familia a veces desconoce lo que está ocurriendo, la familia no es cercana. En otras situaciones, a los padres o familia más cercana, este hombre nunca les ha gustado. Y le ven algo, pero no saben especificar qué. Pero llegar a colegir o llegar a entender que se está produciendo este maltrato sistemático y continuado, incluso a veces durante muchísimo tiempo, puede que haya muchos familiares que lo desconozcan. Cuando esto no es así, ciertamente hay familias que son un verdadero apoyo, son una piedra angular, pero sin embargo, por desgracia, en otras ocasiones, quizá en entornos más tradicionales, está todavía aquella mentalidad de hay que aguantar, es el matrimonio, tienes que seguir, que por suerte cada vez se ve menos. Durante el curso de formación se ha explicado el ciclo de la violencia y cómo ese bucle en el que se ven inmersos las víctimas de violencia de género caen una y otra vez en las redes de su agresor y que son unas redes de las que es difícil escapar. Cuando estas víctimas han caído tantas veces en esas redes y les es imposible salir y no pueden recurrir a nadie más por vergüenza o por lo que sea, es el momento en el que finalmente el único recurso posible ya es el profesional de la psicología. A ver, el profesional de la psicología es un elemento más en todo este proceso. Puede ser más o menos importante dependiendo de la situación de ese lugar. Pero también hay otros recursos. Piensa que normalmente en estas situaciones de violencia no se entra de un día para otro. Es algo a veces muy sutil que se va consolidando y cimentando a lo largo del tiempo. Con lo cual, la mujer a veces tampoco es consciente de que esté entrando en este círculo de violencia, ¿no? En donde, bueno, pues hay la explosión, la reconciliación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, dependiendo del tiempo que lleve esta mujer en esta situación, va a tomar una decisión o va a tomar otra. Le va a costar más o menos, porque piensa también que hay un estado, cuando una persona está llevando mucho tiempo en una situación de angustia, de dolor emocional, etcétera, y ha intentado por todos los medios, porque claro, la mayoría de las mujeres lo que quieren que es a ver si cambia y podemos tener la relación que teníamos idílica cuando nos conocimos, ¿no? Que eso nunca llega. Esa fase de luna. Sí, efectivamente, eso nunca llega. Entonces, puede llegar un momento en el que piensan que nada de lo que hagan puede cambiar la situación, que es lo que definimos como una indefensión aprendida, ¿no? Es que ya no, haga lo que haga, esto no va a cambiar, ¿no? Entonces, esto es un mal presagio porque la mujer se deja, se abandona. Es como, ¿sabes? A veces el boxeador que está ya knockout y empieza a recibir por todos lados y ya ni se defiende, ¿no? Pero en cambio hay otras mujeres que no, que van buscando activamente cómo salir de esa situación. El profesional de la psicología es un elemento más, pero sobre todo lo que realmente ayuda a salir de la situación es salir de ella. Es decir, salir de ese entorno en donde yo estoy siendo maltratada y buscar ayuda. Que la ayuda puede venir de un profesional de la psicología, te puede venir de los amigos, te puede venir de la familia, te puede venir de todo el mundo. Pero es verdad que desde la perspectiva psicológica pueden ayudarse a resolver algunos problemas a nivel emocional que igual desde otro ámbito costaría más. Pero lo más importante es siempre ese paso de salir de ahí y buscar ayuda de una manera activa, ¿no? Y querer dejarse ayudar. Fernando, imagina que yo tengo un amigo o una amiga que es víctima de violencia de género y me lo confía en secreto. Yo veo la necesidad de que mi amigo o mi amiga acuda a un psicólogo porque lo veo que anímicamente está mal, que finalmente lo que decimos que ha tocado fondo y que en realidad necesita ayuda. ¿Cómo podría yo ayudarle cómo podría yo convencerle para que finalmente tome esa decisión de romper la barrera, de decir voy a acudir a un psicólogo y que un psicólogo no es esa persona que trata a personas que están muy enfermas con trastornos mentales? A ver, el mero hecho ya de que te lo esté contando ya es una forma de buscar ayuda, ¿no? Porque la persona que niega esto no lo suele contar, no lo suele comunicar a nadie. Entonces el hecho de que te lo esté contando ya en cierta manera es una forma de decir, oye, me está pasando esto.
A veces las personas contamos cosas porque queremos que nos escuchen, no necesariamente porque queremos que hagan algo después. Pero sí que es cierto que nosotros lo hemos visto por la experiencia, que el hecho de insistir, de estar cuando la otra persona quiere contar, de no echarle en cara a veces que no haces nada, lo mejor es no echarle en cara, no hacer nada, porque igual es que no tiene ni motivación ni ánimo de hacer nada. O pensar, todavía culpabilizarla más de que sigue ahí porque ella no da pasos. Nosotros podemos hacerlo como un bien, decir, oye, mira, pero si haces esto, te va a ir mejor. Claro, esto ella lo puede entender como ves, es que la culpa es mía por no hacer nada. Entonces lo que podemos hacer es insistirle siempre en decirle, oye, ¿no te parece que necesitas ayuda? Ven conmigo, te acompaño, vamos juntas, o vamos juntos y lo hablamos con los profesionales, pero tienes que hablarlo con la gente. El estar ahí, lo más importante es estar ahí, que esa mujer sepa que puede contar contigo para escucharte y que vas a estar ahí, porque igual es su único punto de anclaje fuera de esa historia de dolor emocional, su único punto de anclaje. Pero estar ahí siempre y entonces ofrecerte, acompañarla, ir con ella, a tal y cual. Y bueno, mira, solamente vamos, lo comentamos y si tú no quieres no vuelvas más, pero vamos a hablar lo que sea tal. Esto sería, y sobre todo también animarle a que lo cuente a su familia, a la gente que tiene cerca. Porque si es una familia como toca, lo primero que van a hacer es ayudar, van a tomar posiciones. Es decir, que en vez de ser un dolor íntimo que queda en las cuatro paredes, sea un dolor compartido y un dolor que salga de allá. Es decir, porque es una manera también de comprometerte. Cuando tú estás contando ya a la gente lo que te pasa, el siguiente paso es, ¿y qué vas a hacer a continuación? Entonces, bueno, ese sería un poco el camino. Que a veces, por desgracia, puede ser largo, puede ser largo. Claro, es que aquí lo que prima es el momento en el que se identifica que esta persona corre peligro. Yo supongo que cualquier persona a la que recurra, lo primero que le va a decir, con muy buena fe, pero lo primero que se suele decir es tienes que irte, quítatelo de encima y a lo mejor pues de esta forma todavía, como bien dices, todavía la podemos de alguna forma condicionar a que si no lo hace y entre dentro de ese ciclo de violencia, volvamos otra vez incluso a sentirse culpable y ya pues nos tenga como una barrera a la que ya no te lo puedo contar porque lo siguiente que me vas a decir que es que... Sí, lo que ocurre es que aquí hay una línea que yo creo que cualquier persona con sentido común tiene que entender, que es que si yo soy conocedor de que una persona me está comunicando algo que ciertamente le está poniendo o que me está comunicando que está en peligro o que su integridad física está en riesgo y que no sabemos muy bien ahí lo que puede pasar, yo me tengo que ver obligado a denunciarlo. Porque vale, igual luego ya no me habla, pero es que no puedo cargar con esa... Decir, oye, prefiero que no me hables pero que estés viva. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros hemos tenido muchos casos en donde ha sido precisamente después de una situación así, que igual la mujer no quería denunciar, que ha sido la amiga que ha denunciado por ella, para movilizar, ¿no? Y una vez que ya la policía se pone en marcha, entonces ya empieza la rueda, la dinámica, y eso puede ser una manera también de salir de ahí, una manera de salir de ahí. Entonces, claro, eso hay que tenerlo muy claro. Si nosotros somos conscientes y sabemos que esa mujer está en peligro, está en riesgo, aquí no hay amistades, aquí es la vida, es la integridad física, ahí hay que denunciar. Sabemos que las heridas físicas, al final en una violencia de género, tenemos las heridas físicas que sabemos que se aseguran, pero el impacto que genera en una víctima de violencia de género, incluso de violencia doméstica, esa situación de hostigamiento psicológico, incluso físico, ¿eso se cura? A ver, sí, ciertamente sí. Puede haber casos en los cuales sabemos que el trauma tiene una duración en la mayoría de las personas. Es decir, las personas no se traumatizan tan fácilmente y realmente solamente un 1% de la población mantiene de una manera crónica determinados traumas. Pero por la experiencia que yo tengo, sí que te puedo decir que las heridas emocionales, aunque tardan en curarse, porque también, claro, depende mucho los años, por ejemplo, que esta mujer ha estado en esta situación, la intensidad también del maltrato, etcétera, etcétera. Todo pueden amplificar un poco las situaciones. Los sentimientos que esa mujer tiene normalmente suelen ser
de minusvalía, una baja autoestima, bueno, por no decir inexistente, sentimientos de culpa, pensar que es incapaz de rehacer su vida emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es el dolor y las secuelas emocionales. Y esto, a base de poco a poco, tratamiento, trabajo conjunto, la persona puede sacarlo adelante, porque no olvidemos de que no estamos hablando de un problema psicológico. Esa mujer es una víctima. El problema psicológico tiene tal vez el otro, pero ella es una víctima de un maltratador, con lo cual no tiene la categoría de tener una enfermedad mental, un trastorno mental, sino que tiene son problemas derivados del maltrato, con lo cual no van con ella, vienen añadidos a ella. Y con el tiempo y con trabajo salen adelante y uno rehace su vida y por suerte puede empezar nuevas relaciones y muy bien. Cuando se ha llegado a ese tipo de situación en la que esta víctima ya ha tocado el fondo, ¿Sí? ¿hay algún tipo de plazo? Evidentemente supongo que no será estandarizado, pero ¿hay algunas fases de recuperación reconocibles? Bueno, a ver, más que fases, sí que es verdad que en este proceso puede ser un proceso discontinuo. Es decir, hay mujeres que empiezan el abordaje y lo dejan y vuelven con maltratados. Otras que simplemente dejan el tratamiento y no vuelven porque no quieren. Son las menos normalmente. Volver con el maltratador no es tan inhabitual, quizá por problemas de dependencia emocional y por otras problemáticas, pero lo habitual, lo que es el ritmo normal del tratamiento o del enfoque, que ya digo que además es un enfoque que no solamente es de psicólogos, sino que va acompañado de temas sociales, legales, etcétera, ¿no? Que son todas esas necesidades que plantea la mujer en un momento dado. Normalmente, ya te digo, es variable, pero nosotros lo que vemos es que en unos meses ya la mujer, unos meses, pues 6 meses, etcétera, 7 meses, digo, por decir alguna fecha aproximada, si es una situación media, la persona ya empieza a recuperarse, ya empieza a salir adelante. Aquí el problema está en que muchos maltratadores no pueden evitar seguir intentando controlar a distancia. De ahí que por eso la policía muchas veces recibe quejas de que incumplimientos de orden de alejamiento, sobre todo el WhatsApp, donde sigue amenazando, diciendo. Y eso, claro, ¿qué hace? Que exacerba ese malestar. Claro, porque la mujer parece como que este hombre no se lo puede quitar de encima nunca. O, por ejemplo, por el contrario, empieza a hablar bien y la otra pues empieza a tener dudas, empieza a plantearse cosas, a ver si ha cambiado, etc. Eso es lo que te está siempre inmiscuyendo en el tratamiento. Incluso muchas veces los policías se sorprenden. Hemos estado hace poco aquí con un problema y ahora vuelvo a estar con él, ¿no? Estamos en ese proceso, ¿no? Que durante ese tiempo pues, ha existido esa comunicación que no debía estar, pero estaba. Y eso es lo que te está, de alguna manera, dinamitando a veces el tratamiento. Pero cuando lo ves como una parte más del tratamiento, también es una forma en que la mujer puede aprender maneras de afrontar esto, ¿no? De decir, oye, pues si me llama no contesto, o le voy a bloquear tal, etcétera, etcétera, ¿no? Para que ella tome protagonismo de lo que le ocurre, ¿no? O sea que, y eso también ayuda a salir adelante. Y porque supongo que muchas mujeres o incluso hombres también que son víctimas de violencia, cuando tocan fondo, supongo que las primeras visitas con el psicólogo pues no tendrán un efecto inmediato y a veces pues se desesperan y esa impaciencia del querer estar bien y querer estar bien ya supone pues incluso pues esa frustración y querer bueno pues eso, venirse abajo por pensar es que posiblemente no tengo solución. ¿Es una situación habitual esta? No necesariamente, por ejemplo, pero bueno, para clarificar para quienes escuchen, la violencia de género es una cosa, la violencia doméstica es otra. La violencia de género se relaciona dentro de las violencias machistas, que van a ser también las agresiones sexuales, etcétera, etcétera, hacia una persona con la que alguien tiene una vinculación, el hombre tiene una vinculación con esa mujer de tipo afectivo. En cambio, la violencia doméstica se produce dentro del hogar y puede ser violencia hacia el hombre, hacia un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Son diferentes conceptos. Lo que no quita que las consecuencias emocionales no sean igualmente intensas y dolorosas. Pero bueno, lo que yo trato realmente es la violencia de género dentro de las violencias machistas. Y sí, puede haber un cierto desasosiego, ¿no?, en el tiempo. Pero yo creo que
cualquier persona que viene un poco hundida emocionalmente sabe que esto no es una cuestión de 2 días, ni de 3. Yo creo que ya asumimos que cuando estamos así, piensa además el tiempo que uno lleva mal, ya arrastrado en su casa. Entonces, asume que necesita un tiempo para salir adelante. Por eso también, a veces las cosas hay que tomárselas con calma. A ver, aquello de vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Sí. También no hay que ir por delante de las necesidades de la persona que te viene a ver. Y tú le tienes que preguntar también, oye, realmente, ¿cuáles son las áreas en las que te gustaría trabajar? Porque cada mujer es un mundo, la situación es diferente. Entonces, ir un poco acompasado a lo que esa mujer realmente necesita, ¿no? Habrá mujeres que la autoestima la que tienen muy machacada, otras el sentimiento de culpa, otras todo. Entonces, bueno, pues ir poco a poco. Y yo creo que ir poco a poco tampoco le metes prisa, ni le metes presión para el cambio. Entonces, así la mujer va viendo cómo poco a poco va consiguiendo pequeños logros. Por ejemplo, tonterías como, pues oye, ahora me pongo la ropa que yo quiero y no voy como una autónoma o un autómata a la tienda a comprar la ropa que sé que él no me va a echar en cara porque tiene escote o tiene tal o tiene cual, ¿no? Pequeños cambios que igual durante 10, 15, 20 años nos han hecho. Que a veces pensamos que los cambios son cambios tremendos a nivel emocional, pero son pequeños cambios de costumbres, de hábitos que te tenían encarcelado en tu propio comportamiento. Entonces, esto es variable, ¿no? Y las personas van valorando esos pequeños cambios y los van experimentando de forma muy positiva y normalmente no chuchan con la velocidad, ¿sabes? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que se presenten en tu consulta agresor y víctima solicitando ayuda de pareja, entendiendo que es un conflicto de pareja cuando en realidad el trasfondo identificas que no es una cuestión de pareja, sino es una cuestión sí que es de pareja, pero es una cuestión de que una parte de la pareja... Sí, no, esto no. Primero porque no entra bien, ya directamente ya la persona que tenemos la entrada diría, lo siento, pero usted no puede entrar. O sea, es como si se presentara el violador y la víctima. ¿Cómo voy a tenerlos a los dos allá? No, me refiero que quieran recurrir al psicólogo como, bueno, que no te han identificado que eso es un problema. No. Entonces entrará la mujer y hablará conmigo. Claro, porque además hay otra cuestión, tenemos que tener en cuenta una cosa. Si lo que buscan es una terapia de pareja, porque es verdad que hay veces que mujeres vienen y el problema que no es un problema de pareja, no es un problema de violencia de género. Pero claro, a veces, como los servicios uno no conoce muy bien de qué van, pues piensa que igual aquí me pueden orientar, ¿no? Me pueden tratar. Claro, entonces cuando tú les dices, no, mire, es que esto es el departamento de... No dicen, no, esto no, yo es más que nada que no. Entonces tú ves claramente que no es un problema de violencia. Otras veces te lo venden así, y realmente es un problema de violencia. Pero no, en ese caso lo que dices es que derivas a los servicios que puedan atenderles, pero hablas con ella. Yo no puedo hablar con alguien en el despacho, con alguien que no sé si no está controlando ahí lo que esa mujer dice. Claro, está ahí sentado, como muchos van con la mujer al médico para controlar a ver qué les dice al médico. No sea que largue o diga cosas que no tiene que decir. Claro, pues claro, yo tengo que hablar con esta mujer en libertad, no con alguien ahí al lado. Pero si insisten y tal, pues es que no me ha ocurrido, pero si insistieran, diría que lo siento que no. Y ya está, se acabó. Evidentemente, cuando una persona ejerce violencia sobre otra es que tiene algún tipo de problema. ¿Es recomendable tratamiento psicológico para un agresor de género o es una condición propia de esa persona que reciba un tratamiento incurrirá nuevamente en violencia con esta pareja o con futuras parejas? A ver, existen tratamientos sé que hay programas de tratamiento para hombres maltratadores, ¿no? Sinceramente, si me preguntas por los resultados, te diré, creo que no son para echar cohetes, pero tampoco te podría decir, ¿qué ocurre aquí? Puede haber casos en los que hay hombres en que ejercen esa violencia quizá porque para ellos es lo normal, es lo que han aprendido, entonces cuando de repente se dan cuenta de que esto no funciona así, por otras formas, hay gente que busca ayuda, los mínimos. Porque hay una característica muy común en los maltratadores. Cuando una persona maltrata a otra, le insulta, la humilla, le falta el respeto, la golpea, lo que sea. A ver, yo creo que cualquier persona, medianamente, con 2 dedos de frente, es consciente de que no es lo que está haciendo, no es correcto. No está bien. Ahora,
si tú no eres consciente, o simplemente lo vendes como el hecho de que es que como tú me provocas, yo te tengo que dar. Yo, no sé, a mí, si me provoca en una situación así, lo que hago es me voy y ya está. No necesariamente me pongo a liarme con mi esposa, a darle golpes o insultarla para faltar al respeto. Claro, aquí hay una falta de reconocimiento del problema. Con lo cual, si tú quieres tratarte de algo, lo primero que tienes que asumir es que tienes un problema. Ahora, si lo que piensas es que el problema lo tiene el otro, entonces ya vamos mal. Si tú piensas que tú eres así por culpa de que tu mujer se comporta como se comporta, pues no tienes que cambiar nada. La que tiene que cambiar es tu mujer, que generalmente es lo que ocurre. Es decir, la mayoría de las mujeres que nosotros atendemos vienen casi convencidas de que la culpa la tienen ellas, porque el otro se lo ha repetido constantemente. Y ha faltado una explicación mejor. Pues igual soy yo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vas a cambiar? Por eso te digo que tú cambias cuando sabes que tienes algo que no funciona bien. Pero si no, si tú piensas que la otra es la que va mal... Claro. Claro. Lo que yo sí que me he encontrado alguna vez es, a lo mejor hablando con alguna amiga que me ha explicado de que, bueno, pues que tiene su pareja, que cree que es víctima de violencia de género, sobre todo por cuestiones psicológicas, pero que, claro, dejar a su pareja por ese vínculo que tiene con su pareja, esa dependencia emocional que tiene sobre ella, o esa incomodidad de salir de la zona de confort, prefiere probar alternativas como la de, bueno, pues como él se comporta de una forma que ya sé que no es la correcta, le voy a decir que vaya a un psicólogo. Sería una opción de decir, vamos a marcar ese impasse de que cuando llega la fase de explosión del ciclo de la violencia y él se viene abajo, se disculpa, sería el momento de decirle, tienes que ir a un psicólogo a recibir ayuda y parar de ese ciclo de violencia. No pararía. A ver, yo cuando me equivoco, y soy consciente de que me he equivocado, y lo reconozco, hombre, procuro que no se repita. Si se repite 200 o 300 veces más, aquí falla algo, que es que yo estoy simplemente reconociendo algo que no es verdad, que no lo reconozco. Lo que pasa es que, como ya te veo que llega un punto que tal, utilizo otra vez la estrategia del cariño, de que perdona, que no sé qué, para volver otra vez a más de lo mismo. Entonces, hombre, evidentemente, si uno reconoce que tiene un problema y se pone en tratamiento, me parece muy bien, pero cuando uno reconoce que tiene un problema y lo va reconociendo 800 veces, algo está fallando. Es decir, que no lo reconoce, básicamente es de boca, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Entonces, claro, como que la mujer está buscando una explicación coherente de lo que está ocurriendo, pues piensa, oye, pues igual es que muchos ven que han tenido una mala infancia, que ellos también les han maltratado, o que una mujer les ha tratado mal y que por eso tal. Yo siempre digo lo mismo, a ver, yo con la edad que tengo, si ya tuve una infancia no sé qué, pues ya he tenido tiempo de inventármela. O si una mujer me trató mal, pues ya he tenido tiempo de inventármelo, pero no voy a estar haciendo pagar a todas las mujeres esto. Entonces, claro, yo creo que eso es la excusa del pobre, ¿me entiendes? Así que no, realmente no. Pero también es cierto que esa creencia hace que esa mujer permanezca en esta relación. ¿Por qué? Porque va buscando soluciones que al final no solucionan nada, que son más de lo mismo. Más de lo mismo, es darle una coartada al otro. Que el otro al final irá un día al psicólogo, le contará su película, y como son tan manipuladores y tal, le venderá la moto y dirá, ¿ves? Ya me ha dicho el psicólogo, que esto lo he escuchado así de veces. Ya me ha dicho el psicólogo, ¿ves? Que eres tú la que me estás, que no vas bien, que no vas bien, y yo muy bien. Sí. Y ya no van más, van a ver, ya no van más. Sí, porque además el maltrato, incluso personas que son maltratadoras, puras maltratadoras dentro de su ámbito, igual después en un ámbito social son bellísimas personas y son súper nobles, súper dóciles. Sí, pero eso tiene una explicación. A ver, normalmente estas personas tienen egos muy frágiles, es decir, tienen unas estabilidades de personalidad muy frágiles. Entonces, lo que buscan es el reconocimiento de los demás para mantener su estatus, es decir, su yo se refuerza a base del reconocimiento de los demás. Por eso, generalmente son personas que buscan caer bien, ser amables, hacen favores y tal. Por eso, cuando luego esa mujer cuenta a los demás lo que le ocurre y lo que dices, pues es encantador. Pero mira, podemos hacer un paralelismo, bueno, que no es lo mismo, evidentemente, con el alcohólico. Fuera de casa es un tío divertido, cachondo, bromista, y cuando llega a casa es un infierno. ¿Por qué? Pues porque cuando llega a casa es como le dicen las cosas, ¿no?
Claro, este hombre maltratador, que ya te digo, un maltratador por definición siempre es un controlador, del espacio, del tiempo y de todo de su pareja. Claro, cuando llega a casa, ¿qué se encuentra? Se encuentra que es suyo. Entonces, la forma de crecerse es machacar al débil. Y así es como se crece. Claro, y los demás lo consideran encantador. Y eso es lo que él se lleva. ¿Ves? Los demás cómo me tratan y cómo me consideran. Si eres tú la única que me estás dando problemas aquí. Claro, sí, sí. Claro. Pero esos son egos muy, muy frágiles. Pero curiosamente, estos sujetos no soportan nada bien que les ninguneen o que los menosprecien. Por eso son personas que son generalmente o blanco o negro, o estás conmigo o contra mí, o tiene un amigo mañana y a la mínima que le hace, lo hunden porque no soportan el rechazo y el abandono. Por eso en las parejas siempre las intentan retener a toda costa, incluso por la violencia, porque no soportan el rechazo ni el abandono. Y claro, si eso les ocurre en la calle con alguien, enseguida le hacen la cruz. Por eso se quedan sin amigos. Porque oye, cualquiera te puede hacer algo sin querer un día que no da. Y cuando estas personas pasa el tiempo, no tienen amigos. Sí, sí, sí. Conocidos. Sí, sí. Y poco más. Fíjate que es que me da la sensación de que son patrones que se repiten. O sea, es que lo que nos estás explicando es algo que se repite una y otra vez. O sea, yo los mensajes de denuncias que he recogido a chicas que son víctimas de violencia de género, incluso a amigas que me han querido explicar su experiencia, pues porque se ven en un entorno en el que ya no saben dónde recurrir, es que la historia se repite siempre. La historia se repite siempre. Así que, bueno, yo creo que esta información es información que es importante y es necesaria, porque yo creo que muchas personas de las que puedan ver esta entrevista se van a sentir primero identificadas, van a asociar que la información que acabas de pasar o que acabas de compartir es información que en realidad es información que corresponde con una vivencia de ellas y que al final, en definitiva, con información es la única posibilidad de poder recurrir y tomar una decisión correcta en su vida y el primer paso a un cambio. Por ese motivo, pues te doy las gracias, Fernando. Yo creo que a través de esta entrevista vas a poder ayudar con esta información a muchas personas y espero que, bueno, pues que con esto se haya aportado, se pueda aportar ese pequeño granito de arena que nosotros podemos aportar con todo esto. Y no, yo lo agradezco y simplemente decir que no se puede dar la espalda a este tipo de situaciones. Detrás de un caso de violencia de género hay mucho sufrimiento, mucho. Y cuando damos la espalda a una situación así, estamos ayudando a perpetuar ese sufrimiento. Y a veces en la vida hay que mojarse. Hay que dar pasos. Cuando vemos que alguien lo está pasando mal y sufre, porque si no, somos cómplices de ese dolor. Entonces, claro, hay mucho sufrimiento ahí detrás y nosotros podemos ser el punto que marca la diferencia. Yo creo que a veces el tema del colegueo, de, bueno, es que no te quiero fallar, y por el miedo ese a no te quiero fallar porque soy tu amigo, soy tu amiga, pues hace que puede ser. Nos encastremos ahí, nos quedemos bloqueados y tampoco podemos ayudar demasiado. Sí, pero mira, cuando hablas con unas mujeres, muchas veces te dicen, mira, ya me lo decía alguna amiga, yo no la quería escuchar, pero al final es la acumulación de cosas lo que te hace pensar. ¿Y cómo es posible que todo el mundo esté equivocado? ¿No? Y al final es un poco el sumatorio de pequeñas ayudas lo que hace que al final uno dé el paso. Y yo creo que eso es fundamental, es decir, tenemos que ayudar porque si no, eso se perpetúa con el tiempo y el deterioro emocional cada vez es mucho peor. Por lo tanto, yo digo, no demos la espalda a estos casos y siempre que podamos echemos un mano. ¿Recomendarías, como cierre, recomendar a las víctimas que finalmente se separen los alejen de su agresor? A ver, primero de todo, si una mujer es víctima de violencia de género, lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda. Buscar ayuda y buscar gente que la apoye y cambiar de situación, de localización, es decir, en un sitio donde estés segura. Esto es fundamental. Tú no puedes encontrarte bien emocionalmente si no te sientes seguro. Si estás en un entorno de peligro, de riesgo, no puedes hacer cambios, porque el miedo es un miedo y te bloquea. Entonces, lo primero que hay que hacer si una mujer se encuentra en esta situación es buscar el apoyo de sus seres queridos
de la gente que tenga más cerca, de la gente que piense que le puede ayudar y ciertamente alejarse de la fuente del conflicto, porque si no, difícilmente podrá salir de este bucle. Perfecto. Pues Fernando, si te parece bien, lo dejamos aquí y sin más, simplemente pues agradecer a Fernando sus aportaciones y espero que toda esta información pues finalmente no caiga en saco roto y permita eso, pues que personas que tienen dudas, que se sienten con esas inquietudes, que sienten que su vida está siendo condicionada por la influencia de una persona que es su agresora, finalmente de ese paso y permita poner fin y darse una segunda oportunidad. Así que buenas tardes, Fernando, y muchísimas gracias por todo. A vosotros.